Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 9, titulada Cuando te convirtieres con todo tu corazón. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 29, en el cual leemos lo siguiente: Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Quieres realmente conocer a Dios? Dios prometió a los israelitas que lo encontrarían cuando lo buscaran con toda su alma y con todo su corazón. A Dios se le puede conocer y Él quiere que lo conozcan, pero tenemos que querer conocerlo. Los actos de servicio y adoración deben estar acompañados de una devoción sincera que salga del corazón. Buscar con el corazón tiene la idea de buscarle apasionadamente. Buscarlo porque realmente quieres amar al Señor. Buscar al Señor con el alma tiene la idea de buscar al Señor con tu mente, voluntad y emociones, entregándonos completamente. Y Dios premiará a los que busquen una relación con Él. Como cristianos, no existe quizás una palabra más dura a nuestros oídos que la palabra pecado, o por lo menos es una muy difícil de sobrellevar. Quisiéramos tal vez borrar de nuestra lengua ese vocablo y poner en su lugar error o equivocación. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, prefiere, para referirse a la desobediencia humana, llamarla pecado. La realidad del pecado es una verdad innegable. El hombre vive sumergido en el pecado, la oscuridad, aunque no fue creado para pecar, sino para obedecer a Dios. Mas como fue hecho con la libertad de escoger entre hacer lo bueno o hacer lo malo, la humanidad ha caído. Y darnos cuenta de que el pecado es una realidad a nuestro alrededor es muy fácil. Basta con que veas las noticias locales o mundiales por unos pocos minutos, que escuches por un momento lo que se dice por la radio, o que repases un poco en alguna literatura la historia tan convulsa de este mundo. Pero espera, hay una forma aún más fácil de darnos cuenta de la realidad del pecado. Lo único que tú y yo debemos hacer es mirar con suma atención a lo más hondo de nuestros propios corazones. Posiblemente lo que encontremos no sea algo que nos anime demasiado, y más bien nos haga recordar lo que el Señor nos dice en Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero no todos son malas noticias, porque inmediatamente en el verso 24 se nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Qué gran noticia!, ¿cierto? En esta semana analizaremos la idea del arrepentimiento según se expresa en Deuteronomio y veremos cómo el reconocer nuestro pecado, sentir pena por él,
pedirle perdón a Dios y apartarnos de la maldad se vuelve fundamental para que aquella gran noticia de la justificación por su gracia sea una realidad. Como seres humanos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios, tú y yo fuimos creados con una serie de dones y talentos. Pero como seres humanos también afloran en nosotros muchas veces las debilidades y las limitaciones. Y cuando somos presa de esas limitaciones, generalmente tendemos a expresar nuestro sentir utilizando algunas palabras o frases que denotan nuestro deseo o nuestro anhelo de que algo que deseamos con todas nuestras fuerzas pueda llegar. Pues en el hebreo bíblico del Antiguo Testamento tenemos un buen ejemplo de lo que estamos mencionando, ya que, como suele suceder con la mayoría de las lenguas, este también se encuentra salpicado de expresiones idiomáticas, palabras o frases que en muchas ocasiones significan algo muy diferente de lo que realmente parecen decir. Este es el caso de la frase mi yiten, en la cual el vocablo mi está asociado a la pregunta ¿quién? Y yiten está asociado con la palabra dará. Pues si las juntamos, literalmente su significado sería ¿quién dará? Pero a diferencia de esta traducción literal, en la mayoría de ocasiones en las que encontramos esta frase en el Antiguo Testamento, suele tener el significado de deseo o anhelo, como en el caso de Éxodo capítulo 16, verso 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. O el de Job capítulo 6, verso 8. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Las expresiones ojalá y quién me diera, ambas se traducen del hebreo mi yiten. Pues el libro de Deuteronomio no es la excepción, ya que en el capítulo 5 y a partir del verso 22, Moisés les recuerda la petición que ellos mismos le habían hecho para que fuera y le dijera a Dios que ya no les volviera a hablar tan directo. Deuteronomio capítulo 5, verso 28. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. El pueblo de Israel estaba demasiado confiado en su habilidad de cumplir la ley de Dios, y lo que experimentaron en el monte Sinaí los convenció de la gloria de Jehová, pero no de su corrupción e inhabilidad. Y por esta razón, Dios contesta en Deuteronomio capítulo 5, verso 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? El sentimiento es que a Dios le gustaba lo que veía en Israel, pero al hacer uso de la expresión ¿quién diera?,
que también viene del vocablo mi-yiten, el Dios creador del universo también refleja su anhelo de que ellos guardasen la misma actitud de corazón, haciendo valer su libre albedrío. Lastimosamente, Israel no mantuvo este corazón, ya que solo 40 días después se encontraban bailando en adoración a un ternero de oro. Somos libres para pecar y para elegir al Señor. Las evidencias que encontramos en las Sagradas Escrituras en relación al conocimiento que Dios tiene de las cosas futuras son abundantes. Él sabe de antemano todo lo que acontecerá. Lo sabe tanto a nivel de acontecimientos globales, como en el caso del apogeo y decadencia de los imperios descritos en las profecías de Daniel 7, como también a nivel de acciones individuales que Él sabe que se llevarán a cabo apenas horas, minutos o segundos antes de que ocurran. Esa experiencia la tuvo, por ejemplo, el apóstol Pedro cuando en Mateo capítulo 26, verso 34, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y apenas minutos después, Pedro hacía exactamente eso. Que el Señor conoce el fin desde el principio es algo innegable. Que Él puede prever incluso nuestras decisiones también es una realidad. Pero esto en ningún momento condiciona la libertad de nuestras decisiones. ¿Tienes alguna duda de que el Señor sabía antes de introducir a Israel en la tierra prometida lo que harían al entrar allí? Deuteronomio capítulo 4, verso 25. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo. ¿Qué estaba diciendo Dios con si os corrompiereis? No era que Él no supiera lo que pasaría, sino todo lo contrario. Hacerse ídolos y adorarlos era exactamente lo que iban a hacer, a pesar de todas las advertencias. Y Dios lo sabía. Y ahora, en una demostración más de su asombrosa gracia, Dios ofrece perdón y restauración incluso después de haber caído en la idolatría. Deuteronomio capítulo 4, verso 29 al 31. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. En otras palabras, Dios no abandonaría a Israel completamente en su exilio. Y cuando Israel estuviere listo para regresar al Señor, Él estaría listo para recibirlos. Sin embargo, si Israel realmente buscaría al Señor,
tendría que buscarle de todo corazón y con toda su alma. En el texto anterior, la palabra traducida como volvieres viene del vocablo hebreo teshuvah, que significa también arrepentimiento. Tú y yo podríamos estar separados de Él a causa de nuestros pecados, pero Él, sabiendo de antemano que pecaremos, también nos ofrece volvernos a Él. Y volver a Él significa arrepentirte y decidir regresar a donde se suponía que debimos haber estado todo el tiempo, con el Señor. ¿Te has dado cuenta que hoy en día, en medio de este mundo tan convulsionado, muchas veces pareciera que pecar se ha convertido en algo tan fácil y natural como respirar? En nuestro estudio por el libro de Deuteronomio, hemos podido darnos cuenta de cómo Dios hizo llegar todas las advertencias y todas las promesas a su pueblo. Pero asimismo, hemos podido comprobar que muchos dentro del pueblo hicieron precisamente aquellas cosas de las cuales se les había advertido. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos con frecuencia uno de los temas clave de las Escrituras: obedecer y ser bendecidos, o desobedecer y sufrir las consecuencias. Algo que Israel sabía perfectamente, pero que aún así fallaron. Nuestro Dios no es uno que te condena inmediatamente por haber fallado. Él sabe perfectamente que tú y yo podemos fallar una vez, 2 veces, 1000 veces. Pero en su gran amor lo que Él hace es brindarnos la oportunidad de emplear nuestro libre albedrío para arrepentirnos y regresar a Él, porque Él siempre está dispuesto a recuperarnos. Eso hizo con Israel, y por eso se dirigió a ellos haciéndoles ver lo que haría muy a pesar de todo el mal cometido hasta ese momento. Pero había una condición especial. Deuteronomio capítulo 30, verso 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Así es. El arrepentimiento es vital para regresar al Señor. Y a partir de aquí, Dios les remarca este aspecto haciendo uso de la raíz hebrea teshuvah, muy asociada a las acciones de arrepentirse y de volverse. Deuteronomio capítulo 30, verso 2. Y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. La palabra clave acá sería convirtieres, es decir, teshuvah. Deuteronomio capítulo 30, verso 8. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Nuevamente palabra clave, volverás, o dicho de otra forma, teshuvah.
Deuteronomio capítulo 30, verso 10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Acá también convirtieres es teshuvá, o sea, si volvieres. Queda claro entonces, querido amigo y amiga, cuán primordial es el verdadero arrepentimiento para nosotros como creyentes, sobre todo porque nosotros también violamos constantemente el pacto que hicimos con Dios. Pero qué reconfortante es saber que en su amor lo que nos pide es teshuvá. Regresa conmigo. Arnold H. Glasow fue un editor, pensador y escritor norteamericano nacido en Wisconsin, Estados Unidos. Y en nuestra lección del día de hoy traemos uno de sus pensamientos. El éxito es simple. Haz lo correcto de la manera correcta en el momento correcto. ¿Cuál fue la clave del éxito dada por Dios al pueblo de Israel? ¿Qué era hacer lo correcto? ¿Cuál era la manera correcta? Pues ya hemos visto que en Deuteronomio capítulo 30 versos 1 y 2 el Señor fue muy claro al respecto, ya que se les pidió arrepentirse en medio de todas las naciones, convertirse a Jehová su Dios y obedecer a su voz con todo su corazón y con toda su alma. Seamos realistas. El pueblo de Israel no contaba con un manual empresarial para mejorar procesos, ni mucho menos podía ir a Internet y hacer una rápida búsqueda en Google para encontrar las respuestas. Pero es que tampoco lo necesitaban. El Señor había sido muy claro en Deuteronomio capítulo 30, verso 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Y si no estaba tan lejos, ¿qué tan cerca estaba? Deuteronomio capítulo 30, verso 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Así es, amigo, así es, amiga. Lejos no. La palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y el corazón. El llamado a teshuvá, regresar a Dios, tampoco está lejos, está muy cerca de nosotros. Si bien es cierto que el Señor le dice a su pueblo que no es demasiado difícil obedecer a su mandamiento, esto tampoco quería decir que era fácil. No nos confundamos. El famoso matemático Albert Einstein decía: haz todo lo más simple posible, pero no más que eso. Pues para el pueblo de Israel tenía que ser simple, pero no necesariamente fácil. No es fácil, pero tampoco imposible, porque tenemos al Espíritu Santo como nuestro guía y nuestro ayudador.
En Deuteronomio 30, Moisés dijo a los hebreos que cuando estuvieran listos para regresar a Dios, Él estaría listo para recibirlos. Y es que la misericordia de Dios es increíble y va más allá de lo que nos podemos imaginar. Aun si los judíos deliberadamente se apartaron de Él y arruinaron sus vidas, Dios de todas maneras los haría volver. Les daría un espíritu renovado y circuncidaría sus corazones. Así como lo hizo en aquel tiempo, hoy Dios también quiere perdonarnos y también desea traernos de regreso a Él. Es tiempo ya de dejar de lamentarnos simplemente por las consecuencias de nuestros pecados y por el sufrimiento que pueda habernos traído. Eso lo puede hacer cualquiera. En cambio, escuchemos el llamado de Dios, porque ese llamado no está lejos, está cerca, en nuestros corazones, y nos está pidiendo regresar al Señor para obedecerle de todo nuestro corazón. El estudio de esta semana nos ha dejado una idea fundamental y muy claramente establecida: que el llamado al arrepentimiento en definitiva es muy importante y que por lo tanto se trata de un tema que no debe ser descuidado. Repasando algunos pasajes del Nuevo Testamento, perfectamente podríamos llegar a la conclusión de que la palabra arrepentimiento se convirtió en muchas de las ocasiones en la primera palabra. Por ejemplo, arrepentíos fue la primera palabra en el ministerio de la predicación de los 12 apóstoles. Marcos capítulo 6, verso 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Arrepentíos fue la primera palabra en las instrucciones de predicación que Jesús les dio a sus discípulos después de su resurrección. Lucas capítulo 24, versos 46 y 47. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Arrepentíos fue la primera palabra en la boca del apóstol Pablo a través de su ministerio. Hechos capítulo 26, verso 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Muy significativo es también el hecho de que Juan el Bautista comenzó su ministerio con un llamado similar. Mateo capítulo 3, versos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y por si esto fuera poco, ¿recuerdas cómo comenzó el mismo Jesús su ministerio? Marcos capítulo 1, versos 14 y 15.
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿No te parecen suficientes avisos, suficientes advertencias y suficientes llamados? Cuando Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios, Él quería que las personas supieran cómo era el entrar en ese reino. Ellos no podrían entrar al reino al andar en la misma manera en la que ya habían andado. Ellos debían de cambiar su dirección para experimentar el reino de Dios. ¿Recuerdas qué pasó con aquellos a quienes Pedro acusó de haber crucificado a Jesús? Hechos capítulo 2, verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esta es una buena manera de describir la convicción del Espíritu Santo. Ellos ahora sabían que eran responsables por la muerte de Jesús, al igual que cada uno de nosotros, y que tenían que hacer algo en respuesta a esta responsabilidad. ¿Qué estamos dispuestos a hacer tú y yo? El primer llamado es: arrepentíos. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Dios te dice: mi yiten. A la luz de lo que Dios mismo le expresó al pueblo de Israel en Deuteronomio 30:29, exclamando: ¿quién diera? ¿Podríamos imaginar por un momento al Señor exclamando algo parecido en relación a nosotros? ¿Quién diera, Cornelio? ¿Quién diera, Adriana? ¿Quién diera, Patricia, que tuvieses tal corazón, que me temieres y que guardares todos los días todos mis mandamientos, para que a ti y a los tuyos les fuese bien para siempre? Cuando se nos es difícil obedecer a Dios, claramente nos está haciendo falta una o ambas de dos áreas. Ya sea que nos olvidamos de su gloria, o bien que nos olvidamos de su amor por nosotros, o nos olvidamos de ambas. Ojalá, mi yiten, que el anhelo de Dios sea también el nuestro. Número 2. Arrepentirse es identificarse con Jesús. En Romanos capítulo 6, verso 5 leemos: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El arrepentimiento definitivamente nos planta en la semejanza de su muerte. ¿Por qué? Porque así como Cristo Jesús murió en aquella cruz del Calvario y se negó a hacer uso de su inmenso poder para defenderse, por amor a nosotros, ahora nosotros estamos llamados a morir a los placeres que el mundo nos ofrece, a negarnos a practicar lo malo por amor a Él
y a arrepentirnos y convertirnos a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y número 3, arrepentíos. El mensaje de Juan el Bautista era un llamado al arrepentimiento. Algunas personas piensan que el arrepentimiento se trata principalmente de sentimientos, especialmente de sentir pena por su pecado. Es maravilloso que tú te sientas culpable por tu pecado, pero arrepentíos no es una palabra de sentimientos, es una palabra de acción. Juan les dijo a sus oidores que cambiaran su manera de pensar, no solamente que se sintieran culpables por lo que habían hecho. El arrepentimiento habla de un cambio de dirección, no de pena o dolor en el corazón. El arrepentimiento no describe algo que debemos hacer antes de venir a Dios. Describe lo que es venir a Dios. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que quien quiera que acepte por la fe las promesas de Dios hallará perdón. Jamás rechazará el Señor a un alma verdaderamente arrepentida. Él ha dado esta promesa: echen mano de mi fortaleza y hagan paz conmigo. Sí, que hagan paz conmigo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.